Bien. Quisiera empezar esta lección compartiendo una pequeña advertencia, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y es la siguiente. En estos últimos años que se han venido dando, suscitando, hay muchas iglesias y también algunos teólogos, y seminarios y cristianos que están bombardeando a la comunidad de creyentes, bombardeando las iglesias, enseñando de una manera muy abierta de que Dios ya eligió a quienes van a salvarse y quienes no van a salvarse. Obviamente que esta es una doctrina errónea, equivocada, se enfoca mucho en el tema de la predestinación de los que ya son salvos. Esta es una doctrina un poco peligrosa, ¿no? Está haciendo mucho daño, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Porque mm, si creemos que esto fuera cierto, eso significaría que estaríamos minimizando, reduciendo la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Porque prácticamente estaríamos pensando en que Jesús murió solamente por algunos y no por todos, ¿no? Entonces, eso es una advertencia a modo de introducción para que podamos entrar a hablar acerca de este tema del plan de la salvación. ¿Ok? Ah, Vamos a ver entonces en primer lugar quién es el autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? Y por favor ahí, hermano Javier, si puede leer Juan 1, 12 y 13. Juan 1:12 Sí, y 13. dice, y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ujú. El pasaje nos está enseñando claramente de que todos aquellos que son insertados dentro de la familia de Dios, que todos aquellos que están considerados como hijos de Dios por haber creído en el nombre de aquel que tiene la potestad de poder decirlo, a todas aquellas personas no son engendradas de carne, no son engendradas por voluntad humana, sino son engendrados por Dios, mostrándonos claramente que Dios es el que diseñó la salvación. ¿Ok? Dios es el que diseñó la salvación. Casi siempre el hombre es quien diseña un plan para poder, por ejemplo, construir su casa, para poder ponerle los acabados a su casa, y cuánto más si hablamos del arquitecto de la salvación. La salvación no es de sangre, es decir, no es por medio de un linaje humano. La salvación no es por medio de la voluntad de carne. Ni siquiera por la voluntad del varón, como un deseo propio del varón. La salvación es totalmente de Dios, ¿no? Totalmente de Dios. Así ha sido desde la eternidad y así es su plan hasta la eternidad. La salvación siempre es del Señor, ¿no? Siempre es del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo, ¿cuándo creó Dios este plan de salvación? ¿Cuándo? Y la respuesta es, desde antes de la fundación del mundo, Dios creó este plan de salvación. Y el no creer um, que Dios ha obrado en la salvación desde antes de la fundación del mundo, es deshonrar a Dios, ¿no? Um, ¿Cómo les explico? A ver, muchas veces
cuando sucede un problema en casa, o en el trabajo, o en tus estudios, o en tu vecindario, o en tu iglesia, y el problema es muy grande, normalmente alguien tiene que dar el primer paso para que exista una solución al problema. ¿No es cierto? Y normalmente el causante del problema no es el que quiere solucionar el problema. No es. Lo mismo sucede en la relación del hombre con Dios. El hombre es el causante del problema, pero no quiere solucionar el problema. Su condición delante de Dios y su posición delante de Dios no le permite poder ser parte de la solución del problema. Es por eso que es Dios quien decidió dar ese primer paso para dar solución al gran problema, al gran problema. Si buscamos en nuestras Biblias, no está en sus hojas, pero si quieren pueden apuntarlo, el libro de Job, capítulo 9, versículo 2, Job 9:2, dice el texto: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿Cómo? La respuesta es muy obvia, ¿no? El hombre es pecador, el hombre es culpable, como vimos en la lección anterior. El veredicto es culpable. El hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados, así que no tiene ningún mérito delante de Dios. Por lo tanto, el hombre no puede iniciar un contacto con Dios, una relación con Dios. Dios tiene que ser quien debe dar ese primer paso, y obviamente que ya lo ha hecho, ¿no? Ya lo ha hecho. Ahora, capítulo 9, según Isaías capítulo 9, perdón, 59, versículo 1 y 2, ¿por qué creó Dios un plan de salvación? ¿Por qué creó un plan de salvación? ¿Por qué Dios creó un plan de salvación? Mano Richard, ¿puedes leerlo, por favor? Isaías 59, 1, 2, ¿no? Sí, correcto. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Correcto, muy bien. Entonces, ¿por qué Dios creó un plan de salvación? En primer lugar, porque los pecados del hombre han hecho división entre Dios y el hombre, ¿no? Porque los pecados del hombre han hecho división entre Dios y el hombre. Y mientras más pecado, más separado está el hombre de Dios. Les ilustro de esta manera. A ver, vamos a decir así. Ya les he mencionado, si no me equivoco, ¿no? Este es Dios, este eres tú. Dios quiere tener una buena relación, pero el pecado del hombre no permite a Dios tener una buena relación con él. Y mientras más pecados tenga el hombre, más separado está de Dios. Mientras más pecado tenga el hombre, más separado está de Dios. Entonces, por eso es que Dios creó un plan de salvación, porque el pecado del hombre ha creado una división entre Dios y el hombre. Una segunda razón es porque los pecados del hombre han hecho que Dios esconda su rostro para poder oír. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Ah, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que la segunda razón es porque los pecados del hombre han hecho que Dios esconda su rostro para no oír. Lo único que Dios puede escuchar de un hombre pecador es su súplica y su petición de perdón por sus pecados.
Es lo único que que Dios puede escuchar de un hombre pecador. Ahora, qué tanto afecta, qué tanto afectó el pecado para necesitar un plan de salvación? ¿Qué tanto afectó el pecado para necesitar un plan de salvación? Y vamos a buscar aquí Génesis capítulo Pastor 3. Samuel, Sí, hermana. una preguntita, me quedé en la palabrita de la primera pregunta, ¿es el diseño de la salvación ahí que iba? Dice, Dios es el que, ¿quién es el autor del plan de salvación? Dios es el que diseñó la Ay, salvación. ya, Ujú. pastor, gracias. ¿Esa es la única que le falta? Sí, sí, solo esa palabrita. Ya, ok. Volvemos entonces a la pregunta, ¿qué tanto afectó el pecado para necesitar un plan de salvación? Y si vamos a Génesis, capítulo 3, versículos 7 al 19, dice lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Ahí nada más. Vemos en el versículo 6 específicamente la caída, la consumación del pecado de parte de Adán y de Eva. Y a partir del versículo 7 de adelante, vemos la consecuencia del pecado. Y vamos a poder darnos cuenta que el pecado sí afectó en primer lugar a Adán y Eva, ¿no? El pecado afectó a Adán y Eva. ¿En qué sentido el pecado afectó a Adán y Eva? Ah, el pecado afectó a Adán y Eva porque ellos conocieron que estaban desnudos, descubrieron que estaban desnudos y automáticamente se escondieron de la presencia de Dios y empezaron a tener miedo, ¿no? Y también a la mujer Dios multiplicó sus dolores. Ahora iba a dar a luz con dolor. Ahora su deseo iba a ser para su marido, ¿no? Y el hombre también, el hombre iba a comer con el sudor de su frente, ¿no? Con el dolor de la tierra, dice el texto. Así que el pecado afectó a Adán y Eva. En segundo lugar, podemos notar que el pecado también afectó a la raza humana, a la raza humana, a la raza humana porque
Ah, como dice Romanos 5:12, por el pecado de un hombre, ese pecado entró a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿No es cierto? Romanos 5:12 menciona esto. Así que el pecado de Adán y Eva fue imputado, ese es el término teológico aquí, hablando de la imputación del pecado, fue imputado a toda la humanidad. En tercer lugar, el pecado también afectó a la serpiente. ¿Por qué? Porque Dios dijo, ¿recuerdan? Ah, maldita serás entre todos los animales de la tierra. Ahora iba a andar sobre su pecho, ¿no? Probablemente la serpiente antes tenía patas delanteras, patas traseras, no lo sabemos, pero el castigo fue, ahora ibas a arrastrarte sobre tu pecho, ¿no? Polvo comerás todos los días de tu vida. Fue el castigo para la serpiente. Así que el pecado afectó a la serpiente también. Por otro lado, también vemos que el pecado afectó a la tierra, ¿no? El pecado afectó a la tierra en el sentido de que también la tierra fue maldecida. Ahora iba a producir espinos, iba a producir cardos, de lo que todo era hermoso, bonito, plantitas, frutitas, florcitas, aromitas. Ahora también iba a haber espinos y cardos, ¿no? Am, y por último, el pecado también afectó a Dios, ¿no? El pecado afectó a Dios. ¿Afectó a Dios? ¿En qué sentido? Afectó a Dios porque todo pecado es una ofensa contra Dios. No olvidemos eso, ¿no? Todo pecado es una ofensa contra Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué más aporta Habacuc, el libro de Habacuc, aquí? En el capítulo 1, versículo 13, ¿qué más aporta Habacuc acerca del hombre pecador? Y vamos a buscar ahí Habacuc capítulo 1, versículo 13. No sé si hermana América puede leerlo, por favor. Habacuc 1:13. 1:3. Sí, hermana. Ya. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ujú. Muy bien. ¿Qué nos aporta este versículo respecto al hombre pecador? Entonces, en primer lugar, podemos entender de que el hombre que peca es menospreciado por Dios, ¿no? El hombre que peca es menospreciado por Dios. Perdón, está menospreciando a Dios. No es que es menospreciado por Dios, está menospreciando a Dios. Ese debería ser el término, está menospreciando a Dios. Es decir, el hombre que peca no estima a Dios, no valora el sacrificio que el Señor ha hecho, no tiene temor de Dios, no hay ninguna consideración en base a lo que Dios ha hecho. Y también es interesante notar que el texto dice, y callas cuando destruye el impío al más justo que él, dándonos a conocer que hay una consecuencia, claro, ¿no? Y es que el hombre que peca recibe una consecuencia de parte de Dios, ¿no? Una consecuencia de parte de Dios. Am, Y obviamente que el pecado destruye esa relación que Dios quiere tener con el hombre. Dios quiere tener con el hombre. Am, número 6. Número 6. Dios no puede, ¿no? Dios no puede
tolerar el pecado del hombre. No puede. Sus ojos son tan santos, su corazón es tan puro, su ser es tan irreprensible, intachable, que Dios no puede contemplar el mal, ¿no? ¿Cómo puede un hombre pecador presentarse delante de un Dios santo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que eso pueda suceder? Y de ahí deriva la pregunta una vez más, ¿no? ¿Cómo un Dios santo y justo puede estar delante de una persona pecadora y perdonarle por todos sus pecados? Y la verdad es que Dios es el único que pudo y puede resolver ese dilema, ¿no? Y es por eso es que Dios, después de la caída del hombre, de Adán y de Eva, Dios puso en acción su plan de salvación. Él ya tenía eh, diseñado, pero después de la caída puso en acción ese plan de salvación, ¿no? Ahora, ¿en quién se centra ese plan de salvación que Dios estableció? ¿En quién se Cristo. centra? En su propio Hijo, ¿no? Dios dio a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, al único Hijo que Él tenía. Su Hijo ofreció su vida por nosotros. Y también Dios dio a su único Hijo. Recuerden lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por nosotros, ¿no? Así que, una vez más, Dios dio a su propio Hijo. Y Él lo hizo porque nos ama, ¿no? Su Hijo ofreció su vida por nosotros. Y Él lo hizo para mostrarnos su amor. Y Dios dio a su único Hijo y lo hizo para que vivamos para Él. Así que, hermanos, solo Cristo era el único ser justo en esta vida que podía satisfacer la demanda de todas esas ofensas contra Dios. Solo la sangre de Jesús pudo haberse manifestado para poder pasar por alto todos los pecados. Como dice el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 25. Romanos 2:25 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha solo si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, dice el texto. Así que fue a través de Jesús que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Todos aquellos que pecaron ahora pueden ser salvos y únicamente confiar en Cristo, ¿no? Así que Cristo muriera estaba dentro del plan de salvación de Dios, ¿no? Era parte del plan de Dios para poder resolver el problema del pecado, ¿no? Ahora, ¿cuándo es el mejor tiempo para aceptar el plan de salvación? ¿Cuándo es el mejor tiempo para aceptar el plan de salvación? ¿Cuál es la respuesta ahí? La Biblia dice, hoy es tu día de salvación. Hoy es el día de salvación. Ahora, ¿no? Ahora es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Nadie debe ver la salvación como un último recurso. Nadie debe ver la salvación como lo último en qué pensar, ¿no? O como el único medio posible de resolver un problema ya sin esperanzas, ¿no? De parte de Dios. No, nadie debería ver así
la salvación. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo para aceptar el plan de salvación, ¿no? Am, Según Tito 2:11, ¿no? Según Tito 2:11, ¿qué es la fuente del plan? ¿Qué es la fuente de nuestra salvación? Y vamos a ver que la fuente de nuestra salvación, vamos a buscar ahí Tito capítulo 2, versículo 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que aquí vemos que la fuente de nuestra salvación es la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. Se ha manifestado la salvación a través de la gracia de Dios hacia todos los hombres. Así que Dios es un Dios de gracia, ¿no? Dios es un Dios de gracia. Y ya hemos visto que gracia significa darnos a nosotros lo que no merecemos. Darnos a nosotros lo que no merecemos. O algunos también lo conocen como gracia es un favor inmerecido, ¿no? Un favor inmerecido. También recuerden que su gracia fue el motivo de su provisión. Por eso es que su plan de salvación revela la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios. Y hermano, la gracia de Dios es una parte bastante esencial en la persona de Dios, ¿no? En la persona de Dios. Ah, ¿Por qué entonces Dios aplica su salvación en la vida del hombre? ¿Cuál es la razón de por qué Dios aplica su salvación en la vida del hombre? Si vamos al libro de Efesios, capítulo 1, y los versículos que vemos allí, Efesios 1, versículos 6, 12 y 14, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que Dios aplica su plan de salvación en la vida del hombre con un propósito, y ese propósito es para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Esto me hace recordar en Marcos capítulo 2, cuando los 4 hombres levantaron al paralítico y lo llevaron sobre el techo y lo descendieron a los pies de Jesús, y Jesús salvó al paralítico de manera física y de manera espiritual. Y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico se levantó y salió saltando y corriendo, y todos se quedaban maravillados y daban gloria a Dios de lo que había sucedido en la vida del paralítico, tanto de manera física como de manera espiritual. Y es que el propósito por medio del cual se aplica la salvación en la vida del hombre es que toda persona que llegue a los pies del Señor Jesucristo y sea salvo por medio de la sangre del Señor Jesucristo, entonces sea para la gloria de Dios. No se trata de mí, se trata de Dios. Yo no llevo un conteo de cuántas personas voy evangelizando o voy ganando para Cristo. La gloria es para Dios. Si yo llevo un conteo, voy a ser tentado a poder jactarme y decir, ya voy 100 convertidos, ya voy 20 convertidos, ya voy 70 convertidos, ya voy 1000 convertidos, y se va a convertir en una tentación para jactancia, ¿no? Ahora, en contraste con tu plan, el plan de Dios siempre es mejor, siempre va a ser mejor, ¿no? Así que no dudes de que el plan de Dios en la salvación, que es exaltar la gloria de Dios, es el motivo más grande de Dios para proveer salvación. Es el todo del propósito en el plan de Dios.
El pecador que es salvo debe alabar a Dios y debe magnificar a Dios y debe glorificar a Dios porque ese es el propósito de su salvación, ¿no? A veces nosotros tenemos planes específicos para nuestras vidas, pero una vez más recuerda que el plan de Dios siempre es el mejor, ¿no? Si tu plan es ser parte de los Illuminati, los masones, no, el plan de Dios es mejor. Si tu plan es mejor, quédate así como estás, ya, no, el plan de Dios es mejor. Si tu plan es llevar una doble vida de creyente y mundano, no, el plan de Dios es mejor. Si tu plan es no creer en Dios, el plan de Dios es mejor. Si tu plan es volver al mundo, tirar la toalla en la vida cristiana, el plan de Dios siempre es mejor. Siempre, siempre es mejor. Ahora, ¿cómo se ejecuta el plan de Dios? ¿Cómo se ejecuta el plan de Dios en su salvación? En primer lugar, Dios ha incluido al hombre, ¿no? En el plan de salvación. Mm, Si Dios quisiera, hiciera un chasquido de dedos y él haría que muchas personas se conviertan. Pero en su plan, Dios ha incluido a personas como tú, como yo, que ya hemos creído en su salvación para poder llevar a cabo y ejecutar el plan de salvación. Recuerda que Dios quiere que los hombres y las mujeres lleven el Evangelio a todos los perdidos, ¿no? Así que es evidente que el Espíritu Santo, quien convence de pecado o que trae convicción a la vida de una persona y lo conduce al Salvador, es el responsable, ¿no? Pero no olvidemos que la salvación solo es a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice Romanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio, que anuncian las buenas nuevas. Recuerden, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que si eres salvo, Dios te ha elegido a ti para poder llevar su plan de salvación a muchas personas en el mundo. Si Dios te ha elegido, si eres salvo, Dios te ha elegido a ti para llevar una salvación. Así que considéralo como un privilegio y también como una responsabilidad que estés dentro del plan soberano de Dios para llevar a cabo y ejecutar su plan de salvación. ¿Sí? Su plan de salvación. Preguntas, comentarios. Pastor, cuando iniciaste dijiste acerca de tener cuidado de la predestinación, de que si consideramos eso, vamos a pensar o sacar nuestra conclusión de que Cristo murió por algunos y no por todos. Entonces, no sé si me podrías ayudar con... Hoy día estaba leyendo la Biblia y justo el tema que tú estás tocando también tenía un poco de duda, ¿no? Eso estaba en segunda a los Tesalonicenses 2:13, que habla que somos escogidos también desde antes de la fundación, estaba hablando. No sé si me lo puedes aclarar, pastor, dar más, más conocimiento de ese versículo. Ahora lo estoy buscando en el... Me acabo de dar cuenta de que no he compartido las diapositivas, ¿no? Sí, estábamos atentos. Pero era que me avisen. Era tanto que la hermana Mérida preguntó. Yo estaba siguiendo la diapositiva aquí en mi computadora, pero no pensé que no les había compartido a ustedes. Sí, solamente me había quedado una palabrita más en las 5. Ahora lo busco, hermana. Las 5 es La 5b. Sí, el hombre que peca está destruyendo a Dios.
Ah, ya, pastor, gracias. No me refiero a Dios en sí mismo, sino que está destruyendo la relación que Dios quiere tener con el hombre. Hay muchos términos que son sinónimos Ujú. en cuanto a este tema de la predestinación y tenemos que hacernos algunas preguntas allí al respecto, como por ejemplo, ¿quién es el que predestina, ¿no? O quién es el que escoge. También es a quién está predestinando o a quién está escogiendo. Y la otra pregunta es, ¿para qué está predestinando o para qué está escogiendo? ¿No? Entonces son algunas preguntas que nosotros necesitamos hacer al texto para poder encontrar un mayor entendimiento allí. Um, En este caso, el apóstol Pablo está hablando en este texto. Déjenme buscar aquí mi Biblia. Otra vez el versículo 13. Una vez más el apóstol Pablo, también Silas y Timoteo, ellos están diciendo, no podemos dejar de dar gracias por vosotros, ¿no? Hermanos en la fe, ¿no? Que son, está haciendo referencia a aquellos que son objetos de ese amor especial de parte de Dios, porque en la soberanía, ¿no? En la soberanía de Dios, Él los había escogido desde el principio para salvación, um, haciendo referencia de que si ellos eran salvos, estos hermanos de la iglesia tesalónica, era justamente porque Dios los había considerado dentro de su plan de salvación. Lo que quiero que entiendan aquí ustedes es que Dios no elige quién sí es salvo y quién no es salvo. ¿Entiendes? Porque si fuera así, si Dios eligiera, tú si eres salvo, tú no eres salvo. Tú si eres salvo, tú no eres salvo, como margaritas, ¿no? Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Dios no elige en ese aspecto quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Pero Dios deseó en su plan eterno de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, mas tenga la salvación. Entonces, quitemos de nuestra mente ese cliché de que Dios escoge quién sí, quién no. Si fuera así, entonces Dios quedaría como el responsable de aquellas personas que se están yendo al infierno, porque Dios no las eligió. Pero eso no es así, ¿de acuerdo? Eso no es así. Básicamente el texto va a hablar en referencia al conocimiento de Dios. Dios conoce quiénes van a ser salvos.
pero no es que Dios elige quién va a ser salvo, quién no. Recuerden que Dios desea que todos los hombres procedan al arrepentimiento, ¿no? Que todos los hombres conozcan al Dios vivo y verdadero en ese aspecto. ¿Ok? Pastor, muy claro, es como yo estaba analizando, que Dios no hace acepción de personas, pues no, al decir que Dios dice tú sí, tú no, está haciendo acepción, ¿no? Lo que yo también tenía entendido es que ahí entra su omnisciencia de Dios, que Dios sí sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar, lo que nosotros no tenemos. Entonces nosotros estamos llamados a predicar, a evangelizar, ya eso es obra de Dios, ya, ¿no? Eso es lo que Correcto, entendió. correcto, hermano. Y como dice el versículo, en la parte final del mismo versículo 13, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, ¿no? En la verdad. Recuerden que también el Espíritu Santo está incluido dentro de la salvación con el propósito de convencer de pecado, de justicia, de juicio. Ujú. Amén. Gracias, pastor. Muy claro. Gracias. Perdón, pastor. También acerca de lo que usted nos está compartiendo también esta noche veo tan importante esto, ¿no? Por el mismo hecho de esta doctrina quizás, y viendo en este versículo y lo que estamos aprendiendo muy claro, ¿no? Que el evangelio es por fe, y también dado a entender de que si es que no fuese así, sería algo contradictorio con la gran comisión que el Señor nos ha encomendado de ir y predicar el evangelio. Si no fuese Ujú. así, ¿para qué predicar si ya saben? Bueno, nosotros no lo sabemos, pero ya hay elegidos, pero más sin embargo somos enviados a predicar el evangelio. Ujú. Sí, sí, la gran comisión no es una opción para ser considerada. La gran comisión es un mandato para ser obedecido. Y debemos estar cumpliendo. Ujú. Muy bien, agradecerles entonces por este tiempo a cada uno de ustedes por todo el esfuerzo para poder quedarse una hora más eh, después de sus respectivas clases. Ah, como les mencioné, pero vamos a tener aquí bueno, yo no puedo cortar la grabación, pero ya, entonces por interno estamos coordinando la continuidad de la siguiente lección. ¿Está bien? De la lección número 3. ¿De acuerdo? De acuerdo, pastor. De acuerdo. Aquí. Entonces, agradecerles por estar presentes en esta noche. Que Dios les bendiga y vamos a despedirnos.